Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Ya nos encontramos en la lección número 11 y ya estamos casi por acabar el trimestre. Así que no podemos negar que hemos aprendido mucho de las experiencias del pueblo de antaño y aún continuaremos por las lecciones restantes que nos quedan, sacando lecciones prácticas para nuestra vida. Y bien, para esta oportunidad tenemos también a nuestro amigo, ahora sí está en calidad de comentador, sí, Joel Navarro, bienvenido. Gracias, Ronald. Es una alegría estar con ustedes una vez más, una semana más estudiando la lección. Y esta vez una lección interesante, una lección que creo yo es algo muy práctico, algo que tal vez todos nosotros nos vamos a relacionarnos muy bien con esa lección, porque es algo que tal vez nosotros ya hemos pasado o tal vez vamos a recién experimentar. Y sin embargo es una lección que vamos a aprender juntos en esta semana a través de la historia del libro de Josué. Así es. Y de hecho, si tú estás también estudiando la lección de escuela sabática, mira, yo le animo a hacer algún comentario o también puedes hacernos alguna sugerencia sobre cómo ha transformado, va cambiando tu manera de ver la Biblia, está cambiando en tu estilo de vida, también puedas compartir esa opinión, ¿no? Si estás estudiando de manera continuada la lección de escuela sabática. Y bien, vamos a comenzar, de hecho, de lleno, así que vamos a pedir a Joel que nos pueda dirigir con oración. Oremos. Bendito Señor, que moras en los altos cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de aprender de ella. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a todo entendimiento, a toda verdad, y que a través de la lección de esta semana, a través de la vida de Josué y el pueblo de Israel, nosotros consigamos aprender lo que quieres hablarnos en esta hora. Sé con nosotros, guíanos a través de este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de la lección de esta semana es Morando en la tierra. De hecho, es ya cuando el pueblo Israel está en Canaán establecido y ellos ahora empiezan a tomar posesión de la tierra. Y lo que veremos en esta semana, o vamos a explorar en la lección un poco acerca de los desafíos que tuvieron ellos para mantener la unidad, y especialmente por aquellas 2 tribus y medias que se quedaron al otro lado del Jordán y los que se quedaron en Canaán. Así que ellos tuvieron un altercado, un malentendido. eh, Llegaron a conclusiones muy rápidas por rumores, donde casi lleva a una guerra civil. Mas, sin embargo, entraña lecciones muy profundas y espirituales también. Y de hecho, ¿no? Yo creo que vamos a vernos identificados por nuestra forma de actuar esta semana, aprendiendo de la experiencia de ellos, ¿sí? La forma como ellos solucionaron aquel aparente malentendido. Y también nosotros llevaremos eso a nuestra vida práctica. Así que vamos a comenzar, de hecho, con la primera pregunta que tenemos para esta semana. De hecho, para el primer día, ¿no? Que es acerca de estas 2 tribus que ellos estuvieron participando de manera activa en Canaán. Más sin embargo, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué principio fundamental motivó a las tribus orientales a cumplir su deber durante 7 años lejos de sus familias? No sé si recordarán, porque sus familias de ellos quedaron al otro lado del Jordán, o sea, en la tierra am, del rey de Sehón y Og, ¿sí? Sus familias quedaron, solo que ellos vinieron para que sus hermanos, o sea, las otras tribus, comenzaran a conquistar también y tomar posesión. Entonces ellos tuvieron que hacer algo, un pacto así, o una promesa para quedarse durante ese tiempo, para que todos sus hermanos también posean la tierra. Así que es algo muy interesante. No sé si Joel nos puedas comentar un poco más de la experiencia o la resolución que estas 2 tribus tomaron y se quedaron, ¿no?, hasta el final. Sí, sí.
Es interesante el título de este día porque es compromiso. Ujú, Y es exactamente lo que esas 2 tribus y media demostraron en esta parte de la historia. Porque más o menos fue casi 7 años que ellos demoraron todo ese tiempo en hacer esas conquistas de Canaán hasta que ellos se establecieran y fueran repartidas las tierras. Como vimos la semana pasada, se repartieron todos. Josué fue el último en recibir posesión allá en la tierra. Sin embargo, hasta ese entonces, eh, las 2 tribus y media que recibían su heredad en la parte contraria del Jordán, ellos se quedaron juntamente con el pueblo de Israel, luchando sus batallas, siguiéndolos por todo ese tiempo, el lapso de tiempo de 7 años. Y es interesante porque nosotros podemos ver esa unidad que había, y eso fue lo que caracterizó al Israel que entró en la tierra prometida. Fue la unidad. Nosotros podemos ver esto en Josué capítulo 22 que la lección nos da. De hecho, va a estar basado la lección en ese capítulo 22, versículos 3 y 4. Dice así: No habéis dejado a vuestros hermanos, Josué hablando de esas 2 tribus y media, en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y eso es interesante porque el guardar los mandamientos está muy relacionado en tener amor a Dios y que ese amor también sea revelado y reflejado a nuestros semejantes. Y esas 2 tribus y media demostraron exactamente eso, amor por sus semejantes, por sus hermanos. El versículo 4 dice: Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tierras, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Ellos en primera instancia no tenían una obligación, así como seres humanos, de ir y acompañar a sus hermanos a conquistar la tierra de Canaán del otro lado del Jordán, porque ellos ya tenían asegurado su porción. Sin embargo, dice la Sagrada del Señor que ellos se habían comprometido con el pueblo, porque había en su corazón el amor de Dios. Yo creo que esa es la base de todo buen relacionamiento. La Sagrada del Señor dice: se habían comprometido a proporcionar su cuota de soldados armados para que acompañaran a sus hermanos al otro lado del Jordán y participaran en todas sus batallas, hasta que todos entraran en posesión de sus respectivas heredades. Patriarcas y Profetas en la página 495. Y, y eso me llama la atención, Ronald, porque a veces nosotros no consideramos ah, que los intereses de los otros son también mis intereses. Y nosotros como cristianos deberíamos aprender eso, porque Cristo, siendo Dios, Él se interesó en nosotros, a tal punto que se hizo humano. Y vemos aquí en esta pequeña experiencia que aquellos hombres de esas tribus que ya tenían su lugar asegurado en la tierra, ellos también, compartiendo interés corporativo con el pueblo de Israel, ellos dieron su cantidad de soldados, sin contar de que muchos de ellos tal vez hubieran vuelto de la batalla heridos, con algunas pérdidas. Sin embargo, ellos estuvieron dispuestos a hacer todo eso porque ellos entendían lo que significa verdadera unidad. Yo quería mencionar un detalle más, así bien, bien rápido, y es que Josué bendijo a las tribus antes de que ellos se vayan. ujú. Y a mí me llamó mucho la atención, porque Josué entendía una cosa. Dice Patriarcas y Profeta en la misma página, 495, dice así: iban a morar ahora a cierta distancia del santuario, hablando de esas 2 tribus y media, del Señor. Y Josué presenció su partida con corazón acongojado, pues sabía cuán fuertemente tentados se verían a adoptar las costumbres de las tribus paganas que moraban en sus fronteras. Había un riesgo grande. Josué sabía muy bien de ese riesgo. Sin embargo, lo que él hizo fue bendecir a las tribus. Y a mí me llamó mucho la atención porque a veces nosotros no hacemos eso. Solo nos centramos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos que las personas a nuestro alrededor también tienen necesidades. Pero Josué, como un buen líder, estuvo hasta el final, ministrando, podemos decir, el Espíritu Santo a los demás. Bien, es interesante notar de estas 2 tribus y media, am, cuando ellos reciben consejo de Josué, su líder actual en ese entonces. Josué les bendice, ¿sí? Me llama mucho la atención. Josué les bendice
despide con una bendición y su consejo es que le sigan a Dios, que sean fieles a su Dios y que vuelvan a sus tiendas. Y encontramos, ¿no? En esta experiencia de que ellos no simplemente sirvieron a sus compatriotas, sino también realmente sirvieron al Señor. O sea, es el sentido de la escritura, ¿no? Y ellos fueron fiel, como bien dijiste, fueron fiel a su compromiso, porque en Josué 1:16 ellos, Moisés les había dado de hecho esa orden de que ellos ayudaran a conquistar. Entonces ellos simplemente están cumpliendo aquel orden y decidieron, se puede decir, a costa de sus vidas, incluso permanecer 7 años lejos de casa. Entonces ahora acaban y ahora deciden volver. Josué les bendice. Sabes, este principio de servir y ser fiel no solamente a sus compatriotas, sino también al Señor es un principio fundamental en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo exhorta, ¿no?, a los cristianos a prestar servicio como no como si estarían trabajando para hombre alguno, sino como para Dios. Y eso encontramos en el libro de Efesios 6:7, también está en Colosenses 3:23 y en Primera Tesalonicenses 2:4. Así que nosotros mismos somos llamados, de hecho, a servir a los demás. El principio que se puede extraer de la experiencia de ellos es de que antes que tú te sirvas a ti mismo o recibas tu porción, primero también permite que otros también tomen, Ujú. ¿sí? Porque eso es lo que hicieron estas 2 tribus y media, que fueron los gaditas, los rubinitas y la media tribu de Manasés. Así que bueno, el, nuestro asunto, como dice el libro Cada día con Dios, es un devocional. Dice, el asunto más importante consiste en servir al Señor con corazón indiviso y tratar de ser con el corazón y la mente propiedad del Señor. Y si tenemos realmente ese espíritu de servicio en nuestro corazón, que va a estar lleno de amor, va a ser casi también natural servir a nuestro prójimo. Porque es el sentido bíblico que encontramos en el Nuevo Testamento y también de hecho en el Antiguo, ¿no? De que uno no simplemente sirve a los demás o, o quiere que sea mejor que él por, por un botín, por alguna recompensa, no, sino más bien siempre el consejo del Nuevo Testamento es que tú tienes que saber de que otros estén mejor que ti, que otros tengan más que tú. Ujú. Entonces, ese es un principio bíblico que encontramos en las Escrituras. El siguiente día es una historia interesante porque de hecho de aquí continúa así la historia. Ahora que Josué les bendice y dice que vuelvan para su tienda, ellos a medio camino hacen algo, algo que quizás la otra parte de las tribus no se lo esperaba, porque tampoco ellos habían comunicado lo que iban a hacer. Solo que en medio camino ellos se dieron cuenta antes de cruzar el Jordán de que debían hacer algo para que su posteridad no sea odiado por los hijos de sus hermanos, ¿no?, que vivían al otro lado del Jordán. Entonces, ellos hicieron un monumento por ahí. Yo creo que Joel nos va a comentar más, sin embargo, lanzamos la pregunta de una vez. Ah, ¿Qué acusación hicieron las tribus del Jordán occidental contra los del Jordán oriental? O sea, esta parte oriental eran las 2 tribus y media. Ujú. ¿Hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? Ah, o también la pregunta podríamos reformularla, sino qué factores llevaron a las tribus occidentales a interpretar la construcción del altar de la peor manera posible, porque su mentalidad de ellos era que ellos habían cometido algo grave, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que le llevó a ellos a sacar esa conclusión? Muy bien. Pasa que una vez que las tribus se retiran y se devuelven para el otro lado del Jordán, ellos, teniendo un buen propósito, ellos edifican un altar grande, dice la Biblia, en Josué capítulo 22, en el versículo número 10, dice que ellos edifican un altar de gran apariencia. Ellos tenían un propósito bueno al hacerlo. Esas 2 tribus y media, entendiendo la distancia que había, entendiendo la separación geográfica que existía entre esos dos lugares, divididos por el Jordán, ellos sabían que tal vez con el tiempo los hijos o su descendencia
iban a tener que esa división geográfica iba a afectar aún en su identidad como israelitas, como, como adoradores de Jehová. Iba a ser una dificultad grande. Entonces, lo que ellos ven como una buena solución es edificar un altar conmemorativo, y eso es muy importante, un altar conmemorativo para recordar a sus futuras generaciones que ellos también eran participantes de la adoración de Israel a Jehová. Entonces, pasa que ellos hacen esa edificación, sin embargo, ellos cometen también un error, es no avisar eso a los líderes, no avisar eso a José, porque la Señora del Señor dice así, y tengo una cita, está en Patriarcas y Profetas también, en la página 555, dice, las dos tribus y media habían cometido un error al llevar a cabo sin explicación alguna un acto susceptible de tan graves sospechas. Los embajadores, dando por sentado que sus hermanos eran culpables, les dirigieron reproches mordaces. Ahora, pasa que dice el versículo 10 también, el versículo 11, que las tribus de Israel, y es interesante que ahora se ve las dos tribus y media y la tribu de Israel. Ujú. Entonces, aún la Biblia hace esa separación. Y ellos simplemente oyeron decir, y eso es bien interesante, porque a veces nosotros sacamos conclusiones simplemente por lo que yo escucho, O un rumor, o ¿no? un simple rumor. Alguien lo dijo, yo lo escuché, y yo digo, ya están haciendo mal, o qué cosa tan extraña. Y de la misma manera sucedió. Por eso yo al inicio decía, va a ser algo con que nosotros tal vez nos vamos a relacionar mucho. Como tú dijiste, Ronald, es algo que tal vez nos identificamos, porque a veces nosotros sacamos conclusiones tan rápidas por un simple eh, rumor, y eso no está bien. Entonces ellos, como dice el versículo 11, oyeron que las dos tribus y media estaban construyendo un altar. Ahora la pregunta era, ¿el altar es para qué? Y ellos, por ese rumor, sacaron la conclusión, ellos están construyendo un altar para sacrificar. Entonces ahí ya entraba un asunto de adoración. Entonces ellos decían, ellos están apostatando porque están haciendo un altar para sacrificar a no sé qué Dios. Ellos no están sacrificando con nosotros allá en el santuario. Entonces, en medio de esa confusión, como la cita que yo leí, ellos sin razonar bien fueron y empezaron a atacarles. Bueno, en cierta manera aconteció eso. El versículo 12 dice del capítulo 22 de Josué, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Ese era el propósito. ¿Por qué? Porque pasaba que, ya mencionamos esto en lecciones pasadas, el pecado corporativo, y voy a explicar un poquito eso, que el pecado de uno o de unos pocos afectaba a toda la nación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya vimos el asunto de Acán. Cuando Acán pecó, a la vista de una visión general, era el pueblo quien estaba en pecado. Y era considerado así. Y los juicios venían a todo el pueblo. En este caso era igual. Según ellos, esas tribus estaban en pecado, el pueblo estaba considerado en pecado a los ojos de ellos. Y ellos querían exterminar eso ya para que no vengan los juicios del Señor. Entonces ellos van a pelear contra ellos. Pero ¿qué pasa? Eran simples conclusiones rápidas. Pensaban ellos que estaban haciendo otro culto, estaban apostatando de la fe, pero no. La sierva del Señor dice, en el acaloramiento de su excitación e indignación, propusieron declarar la guerra enseguida a los transgresores. Que, imaginen ustedes, las dos partes están siendo motivadas por cosas buenas, aparentemente buenas. Las dos tribus y media, ellas se están levantando para recordarse que son adoradores de Jehová a sus futuras generaciones. Y ellos se están levantando para acabar con la apostasía en Israel. Son buenas motivaciones. Sin embargo, son conclusiones muy apresuradas. Y eso, por más que tengamos una motivación buena, eso trae consecuencias malas. Hay un versículo en Proverbios, un versículo muy interesante que dice así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y ese pensamiento es muy profundo, porque así como tú crees que son las cosas, para ti así es. Yo espero que se haya entendido la idea. Así como yo pienso,
así como yo creo que son las cosas, para mí esa es una realidad. Pueden decirme lo que sea, pero si yo ya saqué una conclusión por un simple rumor, para mí eso es una realidad. Y en mi mente es como si ya fuese así. Y ese es un problema cuando nosotros ah, actuamos de acuerdo a ese simple rumor o sacamos conclusiones de acuerdo a un simple, hasta los mismos chismes. Y eso puede ocasionar, como en este caso, divisiones, puede ocasionar ruptura de relaciones entre hermanos, entre amigos. Y ese es un gran peligro. Satanás se vale mucho de ese tipo de situaciones para crear disensión en el pueblo de Dios. Hay un texto más que la lección nos da, 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, que dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo que está oculto de las tinieblas y manifestará las acciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Y eso es muy importante porque nosotros no podemos mirar el corazón, no podemos ver las intenciones y los motivos del corazón. Nosotros simplemente vemos las acciones externas y nosotros no podemos sacar conclusiones apresuradas a raíz de solamente eso. Así que es una lección interesante para nosotros. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 6, incluido ahora, habla de no hablar más allá de lo que está escrito. O sea, nosotros no podemos por qué sacar conclusiones cuando no tenemos las cosas claras. En el caso que estamos viendo ahora, esto pudo ocasionar una guerra, como Ronald dijo, una guerra civil, algo que iba a destruir familias, iba a destruir relaciones. Pero vamos a ver que eso, en un espíritu correcto, y eso es bueno, tener una buena motivación, una buena intención, eso ayudó a que esto pueda ser solucionado. Bien, es interesante notar en esa experiencia de que por un falso rumor se puede perder muchas vidas, ¿sabes? Si ellos iban con un espíritu tan furioso, con un único deseo de matarlos, yo creo que lo hacían. Pero vemos el personaje que, creo que en el siguiente día veremos, el personaje que fue elegido tenía sabiduría para cómo actuar en esas ocasiones. Pero imagínate, un falso rumor, porque no era verdad. Y lo que faltó también podría decir falta de comunicación. Si ellos hubieran dicho, mira, vamos a hacer, yo creo que no hubiera ocurrido aquella escena. Eh, no comunicaron a Josué, fue una decisión rápida, actuaron rápido y construyeron un altar, sin explicar a los demás la razón del por qué. Y los otros también, por un falso rumor, empezaron a armarse como hombres de guerra directamente a pelear contra sus hermanos. Y bien lo explicaste sobre el pecado corporativo. Así que siempre debemos tener en cuenta también de que los falsos rumores, sin haber hecho una previa investigación, puede ser muy peligroso, porque a veces no es correcto o es peligroso, se puede también juzgar a otros solo por las apariencias, ¿sabe? Nosotros necesitamos entender todos esos asuntos. Em, Así trayendo como una experiencia práctica, diría yo, algo que sea más real o lo que vivimos en nuestra actualidad sería este, solo sacando lección de la experiencia. Recordemos eh, que las 10 tribus y medio sacaron una conclusión rápida simplemente por un rumor, ¿sí? No hicieron una previa investigación, no analizaron las cosas, no pesaron si era cierto o no era cierto, ni siquiera vieron las motivaciones de los otros, por qué habían hecho. Entonces, casi entran en una guerra civil. Ahora, yo no sé si usted ya paró a pensar también de que cuántas veces ocurre eso en nuestro medio, dentro de nuestra iglesia. Muchas veces ocurre, yo he escuchado muchas experiencias de muchos jóvenes, de muchas personas, de que sin antes se le haber hecho una investigación, han sido disciplinados de la iglesia. Yo no sé si usted haya tenido esa experiencia o ha visto, pero a veces puede decir, pero bueno, es el líder, es el pastor o son los ancianos quienes hacen eso. Pero muchas veces se procede de una manera incorrecta. No se respeta mucho el manual de la iglesia o a veces
el consejo que encontramos en Mateo capítulo 18. Eh, yo tengo certeza, sí, de que ellos también hacen pensando que están haciendo lo correcto. No quiero juzgar, de hecho, a nadie, no quiero decir que lo hacen siempre mal, están equivocados, muy equivocados, sino en el sentido de que muchas veces se hace con ese pensamiento de que, bueno, nosotros somos aquí la autoridad y necesitamos parar, no vaya a ser que contamina toda la iglesia. Yo creo que el sentimiento de ellos es eso, muchas veces sin pesar de que a dónde podría llevar a ese joven que lo van a disciplinar, ¿no? Normalmente, normalmente ocurre cuando vienen o aparecen cierto tipo de vientos de doctrina o grupos enseñando como nuevas luces, ¿sí? Como nuevas verdades, como algo que la iglesia no sabe o no conoce o no predica. Entonces, cuando el ministro, un anciano, escucha eso, pues, y ven que algún miembro está participando, o sin ellos ni siquiera haber percibido o visto por un falso rumor, muchas veces llegan a conclusiones rápidas y se les cuenta como parte de ese grupo. Y muchas veces se ha cometido ese tipo de abuso, es tan real, se ha cometido por decisiones apresuradas, por rumor, muchas veces alguien va por curiosidad, ¿sí? Acude a esas reuniones por curiosidad, o algunos van por una invitación, sin saber quiénes son tales grupos. Entonces, algunos van unos 3, 4 veces, yo he escuchado, ¿no? Entonces, y después les llega pues el anuncio de que no serán más parte de la iglesia. Sabes, yo considero eso como el mismo proceder que estos hicieron, ¿no? Por un rumor o por no haber investigado si realmente él ya aceptó aquellas enseñanzas o no aceptó, no se dieron tiempo para explicarlo o enseñarse sobre si podría ser peligroso o no, y muchas veces ya se recurre a la disciplina. Y he visto experiencias de muchas personas de que al sentirse privado de de participar en la iglesia, pues volvieron a su antigua vida y muchas veces no quieren saber nada de iglesia. Algunos pues renegaron y comenzaron también a atacar a la iglesia con duros ataques, juzgándole de manera casi anticristiana. Y muchas veces eso ha mostrado al público como que el pueblo de Dios está dividido, ¿sí? Entre ellos mismos se arrojan piedras o se están atacando entre sí. Más nosotros olvidamos de que la oración de Jesús siempre fue la unidad y muchas veces no sabemos actuar cuando acontecen ese tipo de situaciones. Yo creo que el libro de Mateo 18 pues debemos considerar muy seriamente para proceder en ese tipo de casos, ¿sí? Cuando aparezcan ahí personas con nueva luz, pues la Biblia creo que nos da claros conceptos a seguir. Bien, el siguiente día, eh, yo sé que nos hemos adelantado un poquito, hemos hecho un comentario más general, pero ahora sí, ellos van a la guerra, pero Ujú. para liderar ese batallón o ese ejército, pues ellos eligen a un personaje que ya se había mostrado alguien valeroso, alguien que es celoso por la causa de Dios. La pregunta es, ¿por qué los israelitas eligieron a Finés como jefe de la delegación enviando a las tribus y medias? ¿Qué tiene que ver aquí Mm, Finés? ¿Finés o Fines? ¿No? mm, Bueno, Inés, Fines. ¿No? sí. Es, quiero leer antes de comenzar el comentario Josué capítulo 22, versículo 20. Dice así, en el momento que ellos estaban argumentando a las dos tribus y media, ellos hablan de esta manera. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad? Entonces, el argumento que ellos tenían era que si hay, como ya mencionamos, que si había apostasía dentro de Israel, iban a perecer ellos y también muchos otros. Entonces, como ya dijiste, Ronald, ya había pasado algo similar en el pueblo de Israel y el relato está en Números capítulo 25, en donde
Finés obtuvo mucha notoriedad. Él había, había acabado con esa situación incómoda para Israel en cuanto a la adoración a Baal peor. Era a orillas del Jordán, era un libertinaje completo. Y Finés, dice la Biblia, con celo del Señor, hizo acabar la mortandad. Si no estoy mal, murieron 24.000 hombres. Y eso es mucha, mucha cantidad de personas. Pasa que en medio de toda esa situación, Moisés se levantó para hacer juicio. Él dijo, cada uno tome su espada y mate a su hermano, porque la situación estaba terrible. Y a los ojos de toda la congregación y a los ojos del mismo Moisés se levantó un sacerdote y entró. a- Voy a leer el texto. Dice así, Números capítulo 25, el versículo número 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense esa escena. Y aquí es donde aparece Finés. Y él con una lanza va detrás de él y los traspasa, y a la mujer y a él más. Y acaba la mortandad. Y dice la Biblia que fue con celo de Jehová. Ahora, el asunto es que Dios le da su pacto, o como dice el Salmo, yo lo tengo aquí anotado, el Salmo 106, versículo 31, dice que su fe le fue contado por justicia. Es una relación muy interesante con él haber recibido el pacto. Sin embargo, el asunto aquí es que él había demostrado que era capaz de colocarse del lado del Señor a pesar de todo. Entonces, teniendo todo este trasfondo, él es, como dijiste, Ronald, el que encabeza ya el ejército que iba a acabar con esa supuesta apostasía al otro lado del Jordán. Inés es enviado. Sin embargo, él también era un hombre temeroso del Señor, un hombre mm, que antes de ejecutar ese juicio, él quería dejar las cosas claras. Entonces, yo creo que por dirección del Señor ellos se acercan. A pesar de que había ese deseo de pelear, de acabar con ellos se acercan y empiezan a conversar. La apostasía siempre había traído consecuencias al pueblo de Israel. Había traído mucha mortandad. Y la sierva del Señor dice, en Patriarcas y Profetas, en la página 495 también, que ese altar, supuesto altar que se estaba levantando para adorar a otro Dios, dice, lo que provocaría la ira del Señor sobre toda la nación. Ellos ya habían experimentado eso, ya eran conscientes que si se introducía idolatría dentro de Israel habría problemas. Dice, si este era el objeto de ese altar y se le permitía subsistir, apartaría al pueblo de la verdadera fe. Era un peligro, era un peligro. Ahora, aquí está el asunto, y yo creo que esta es la lección ahora. ¿Cuán a menudo nosotros nos dejamos llevar por ese supuesto celo santo? A veces, como ya diste, Ronald, un comentario a ese respecto, a veces nosotros, por ese celo que tenemos, por ese fervor hacia el Señor, a veces dañamos a los demás y ese es un peligro. Romanos capítulo número 10 nos habla acerca de tener celo sin conocimiento. Y eso es interesante porque en los tiempos de Pablo aún ya existe ese tipo de personas. Personas quienes estaban tan seguros de su fe que querían que los otros también hagan de la misma manera. Y en lugar de atraerlos con amor, que es lo que Dios hace, ellos querían imponer sus ideas sobre los demás. Y por eso Pablo habla de ese celo sin conocimiento, sin entendimiento. Sin embargo, nosotros debemos entender que el, el recriminar, el actuar, el ser incisivos en nuestros comentarios, nunca nos va a llevar a nada bueno. Dice la sierva del Señor también, continuando la cita, cuán a menudo provienen serias dificultades de una simple interpretación errónea. ¿Cuántas veces nosotros cometemos error en eso? Hasta entre aquellos que son guiados por los móviles más dignos. Imagínense, aún aquellos que son sinceros, muchas veces son llevados simplemente por una interpretación equivocada, llevado a actuar de manera anticristiana muchas veces. Y ese es un peligro. Más fácil sería, dice la sierva del Señor, equivocarnos por el lado de la misericordia, o sería mejor que por el lado de la justicia.
Y la verdad es esa, nosotros hacemos más daño cuando nosotros queremos corregir algo de manera equivocada que dejar que eso continúe. Entonces, yo creo que aquí lo importante es una buena comunicación, ah, tener ese sincero deseo de hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros veamos a alguien que está haciendo algo errado, algo equivocado, no vayamos y pensemos que Él lo está haciendo por algún motivo que yo pienso que es el motivo que está guiando su corazón. Nosotros estemos dispuestos primeramente a rendirnos al Señor y antes de corregir, yo estar dispuesto a morir por la otra persona. Yo creo que ese es un, algo vital para nosotros intentar corregir los errores de los demás. Yo tengo que estar dispuesto a morir por aquella persona si es que yo quiero corregirlo, porque si no, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que a mí me está llevando a apuntar el error de mi hermano? Y termino leyendo el siguiente párrafo de Patriarcas y Profetas, ahora en la página 496, dice, las 10 tribus recordaban cómo en el caso de Acán, Dios había reprendido la falta de vigilancia para descubrir los pecados que existían entre ellos. Ahora habían decidido actuar rápida y seriamente, pero al tratar de evitar su primer error, habían llegado al extremo opuesto. En vez de hacer una investigación cortés para averiguar los hechos del caso, se habían presentado a sus hermanos con censuras y condenaciones. Es algo de lo que nosotros nos debemos cuidar. Bien, encontramos a Finés, bueno, no sé si es Finés o Fines, bueno, Fines. creo que es Finés, ¿no? Sí. Eh, este hombre era muy conocido en su tiempo porque los ejemplos de Acán y Valpeor, pues en esas ocasiones él había mostrado su celo, había mostrado que odiaba el pecado, había mostrado, ¿no? Que él en todo tiempo quería agradar al Señor también. Así que es una actitud valerosa. Cuando hay tiempos de apostasía, él estuvo dispuesto, ¿no? A acabar, Ujú. a parar una apostasía. Y déjame decirle, hay pocos hombres hoy en día que pueden ponerse de pie y decir no, no al pecado. Hay pocos hombres, prefieren pararse y decir no a cualquier cosa extraña que esté entrando a la iglesia. Mas, sin embargo, eso era la actitud de Finés. Y qué mejor, ¿no? Que ellos encontraron a Finés y delegaron como jefe para dirigir aquella batalla. Pero como bien mencionamos, eh, era por un rumor falso que no era verdad, no había investigación, ellos simplemente fueron todo directo como para la batalla. Así que son ejemplos que nosotros debemos aprender de cómo proceder en este tipo de ocasiones. Es bueno ser celoso en la causa del Señor, es bueno ser vigilante, es bueno ser un buen atalaya, pero Joel mencionó algo interesante. Toda la idea del Nuevo Testamento, de hecho, siempre nos pone bajo esa perspectiva. Si queremos reprender a alguien, en primer lugar debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Si no ese es el caso, entonces es un celo sin conocimiento. Es un celo que no está siendo motivado por el amor. Porque si miramos nosotros toda la experiencia de Pablo, de hecho me recuerdo cuando estaba leyendo el libro de Pablo, que es un libro, ¿sí? No es Hechos de los Apóstoles, el libro es Pablo, el mayor apóstol, ¿no? De Es los de- apóstoles, el, mayor de los el apóstoles. mayor de los apóstoles, sí. Es un libro, es el primer libro que Ellen White escribió antes de escribir Hechos de los Apóstoles. Y ahí usted puede encontrar de que habla mucho de la experiencia de este hombre, cómo estuvo dispuesto a dar su propia vida para salvar a otros. O sea, esa es la idea, inclusive a su propio pueblo. Por más que le dijeron no vayas allá, él estuvo dispuesto a ir. Y sí, realmente murió. Murió porque él quería salvar a su nación. Murió inclusive, o estuvo dispuesto a morir cuando estuvo pasando por la nación de Macedonia, Grecia. También estuvo dispuesto a morir por salvar a ese pueblo gentil. Así que el espíritu que debes tener antes de dar consejo a alguien o reprender a alguien o juzgar a alguien, tiene que ser siempre, debes estar dispuesto a dar también tu vida. Eso es lo que encontramos, es un principio que encontramos en el Nuevo Testamento. Bien, así que pasamos al siguiente día que es la respuesta que recibieron. Ujú.
Ellos habían ido con deseos de parar esa apostasía porque ya tenían una trauma de los pecados corporativos, ¿sí? Tenían una trauma. Mas, sin embargo, la respuesta que recibieron, pues yo creo que Finés tuvo discernimiento en eso y no, felizmente no terminó en una guerra, Ujú. ¿sí? Así que Josué 22, 21 al 29 y no, relaciona de hecho con Proverbios 15:1 haciendo esta pregunta: ¿qué podemos aprender de la respuesta de las tribus orientales o cuáles fueron esos elementos de su respuesta? Que de hecho paró la guerra Ujú. y restauraron la paz. Esta parte del relato es bien interesante porque nos muestra cuál es la actitud de una persona que realmente está con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Antes de leer la Biblia, yo quiero comenzar leyendo lo que dice la sierva del Señor, Patriarcas y Profetas, la página 496. Dice: si los hombres de Gad y de Rubén hubieran respondido animados por el mismo espíritu, el resultado habría sido la guerra. Imagínense, el pueblo de las tribus que estaban al otro lado del Jordán fueron con el deseo de exterminarlos, de acabar con la apostasía. Imagínense cómo hubiera sido si ellos hubieran respondido de la misma manera, las dos tribus y media. Habría sido la guerra, inevitablemente, porque nosotros, ¿cuántas veces nos hemos quedado callados cuando nos han acusado falsamente? Tal vez muy pocas veces. Sin embargo, vamos a ver aquí que fue muy diferente. Miren lo que dice en el versículo número 22. Lo primero que ellos hacen es reconocer una cosa. Dice: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Ellos estaban seguros de una cosa, que Dios sabe nuestra motivación, Dios sabe cuál es lo que realmente había en nuestro corazón al levantar este altar. Y eso es muy importante. Nosotros primeramente debemos reconocer que es Dios quien realmente está al control de nuestro juicio también. Si hay personas que nos están acusando, debemos estar seguros que es Dios quien sabe la verdad y rendirnos a Él. Y eso es lo que ellos hicieron. Después de ensalzar el nombre de Dios respecto a eso, ellos comienzan a explicar el por qué. Ellos dicen: nosotros no levantamos porque queríamos ofrecer sacrificios. Y voy a tratar de parafrasear lo que dicen los otros versículos. Ellos dijeron: nosotros levantamos esto más bien por el temor de que en nuestras generaciones ellos piensen: ¿será que ustedes tienen parte con Israel si en medio de ustedes está el Jordán? Ese pensamiento inevitablemente iba a venir a los hijos de esas tribus. Ellos dijeron que hicieron más por ese temor. O sea, el temor a ser separados de Israel. Ese era lo que los movía. No era el temor, a, perdón, no era la apostasía su motivación. Era ese temor de separarse de Israel, de separarse de la verdadera adoración. Ahora, una cosa es importante: nosotros debemos actuar con una motivación sincera, nunca con el deseo simplemente de hacer mal a los demás. Ahora, otro punto aquí que es importante resaltar es que, a pesar de que nosotros tenemos motivaciones buenas, motivaciones correctas, eso nunca va a justificar nuestros errores. Las tribus se equivocaron, ellos tuvieron que dar a conocer eso a las otras 9 tribus, a las 10 tribus, sí, 9 y media. Sin embargo, las otras tribus también tuvieron su error y fue no, como ya leímos antes, no investigar antes de ir y acusar. Otro punto importante es que si es que realmente nuestras motivaciones son genuinas, son sinceras, vamos a demostrar los frutos del Espíritu Santo. Entre ellos el amor, la paciencia, la longanimidad, bondad y muchas de esas virtudes que caracterizan un hijo de Dios. Ahora, aquí la pregunta, es interesante cómo es que ellos respondieron. Y el versículo para memorizar que está en Proverbios capítulo 15, versículo 1, es un claro ejemplo de lo que ellos demostraron. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Se dan cuenta? Yo estoy bien seguro que ustedes ya experimentaron eso en casa. Ustedes ya pudieron ver que a veces
el hermano o el papá o los mismos hijos vienen con acusaciones o levantando la voz, y si uno le contesta de la misma manera, no hay solución en lo absoluto, por más que yo tenga razón. Sin embargo, si yo, es verdad, yo tal vez me equivoqué, yo reconozco mi error y con mi tono de voz demuestro eso, todo se acalma. Y si realmente yo tengo la razón y con mi tono de voz lo demuestro, también eso como dice el texto, es un texto muy práctico, un texto que nosotros vivimos cada día, dice que eso quita la ira o aplaca la ira. Quiero leer una cita más de la sierva del Señor. Dice, la prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación. No manifestaron resentimiento, escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos de sus hermanos, que sus hermanos les hacían, antes de tratar de defenderse. Y ese es un problema. Yo intentando defenderme, y me pongo a la defensiva e intento atacar, pero eso nunca nos lleva a nada bueno. Ahora, yo quiero responder una pregunta y es esta. ¿Cómo nosotros actuamos cuando somos acusados falsamente? Y yo quiero traer una cosa aquí, y es cuando somos acusados de disidencia, porque ese era el caso aquí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando somos acusados de que nosotros estamos separando a la iglesia? ¿Estamos haciendo mal a nuestros hermanos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Yo quiero terminar mi comentario ahora leyendo Patriarcas y Profetas en la página 497. Dice, aun cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal, y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él tan seguramente como sacó a la luz la culpa de Acán. Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad o el amor que todo lo soporta y es benigna. Esa es la forma más apropiada de nosotros responder a las falsas acusaciones. ¿Y cuántas veces nosotros vamos a estar envueltos en eso? Sin embargo, nosotros tenemos el claro ejemplo de Jesús. Él muchas veces se quedaba en silencio y su silencio era un suficiente reproche a aquellos que nos lo acusaban. Así que oremos para que el Señor nos dé ese espíritu de paciencia, ese espíritu que lo soporta todo, porque ese es el espíritu de Cristo. Bien, es interesante las lecciones aprendidas de esta historia. Me recordé algo. Am, yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de 1888, donde Dios levantó dos personajes que eran Alonso Trevor Jones y Elliot Joseph Wagner. Eran hombres que Dios les levantó en su gran misericordia para predicar el mensaje de Cristo, justicia nuestra. Ujú. Era un mensaje preciosísimo, era el mensaje que debía iluminar toda la tierra. Solo que yo he escuchado personas hablando sobre que estos dos hombres tenían un espíritu en Minneapolis cuando estaban presentando su mensaje. Tenían otro tipo de espíritu, ¿sabes? Muy orgullosos, tenaz, un poco terco, sí, creo que esa es la palabra. Pero cuando yo le comencé a leer materiales en 1888, el volumen uno, volumen 2, volumen 3, volumen 4 de Elena White, encontré una descripción muy diferente que ella da a estos personajes. Porque la acusación de ellos era que eran muy jóvenes, novatos, que ellos querían apartar o dividir la iglesia, eh, enseñando una nueva experiencia que para ellos no era nada nuevo, y era especialmente acerca de la ley en Gálatas. ¿Sí? La ley en Gálatas, para ellos consideraban, el presidente de ese entonces había declarado de que no se debía aceptar esa enseñanza, sino de que la iglesia debía tomar una posición y permanecer en los hitos antiguos. Entonces, solo que ellos quisieron burlarse de los personajes, e inclusive quisieron, antes de comenzar la reunión, quisieron hacer firmas para colocarse quién estaba a favor de quién. Y solo que la hermana White dice que cuando ellos comenzaron a presentar sus posiciones, la luz que ellos querían dar,
Dice, fueron todo un caballero al presentar sus mensajes. Se recibieron falsas acusaciones, recibieron de que, inclusive el lenguaje de que había influenciado aquella comprensión. Y es algo, y Joel cuando hizo la pregunta de que cómo actuamos ante una falsa acusación, y se me recordó esa experiencia. Ellos estuvieron serenos, estuvieron bien calmos y fueron bien respetuosos, bien caballerosos, lo describe Ellen White. Entonces, pues, la característica peculiar de un cristiano ante falsas acusaciones siempre debe ser eso. Pero déjame decirte, yo sé que no es nada fácil. Cuando hay alguien que te acusa falsamente, no es nada fácil. Es por eso que necesitamos estar de manera continua en espíritu, no en la carne. Porque si tú estás en la carne, estoy seguro que vas a salir a defender tu causa y no vas a tener paciencia, no vas a saber cómo responder, vas a responder airado. Porque si tú ves la experiencia de las dos tribus y medio, ellos no se defendieron, no salieron a la defensiva diciendo que estás tan equivocado, que no nos han hecho investigación, que actúan a lo loco. No, ellos escucharon todo en silencio, fueron muy pacientes. Después eh, mencionaron que Dios sea su testigo de ellos, si hicieron con una motivación correcta o no, y explicaron la razón por qué hicieron. Sabes, yo creo que son consejos que nosotros debemos prestar atención de esos principios de, de cómo estar o responder frente a una acusación falsa. Recuerda, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo creo que esa es la clave ante situaciones tales. Bien, hay mucho que comentar, mas sin embargo el tiempo es muy rápido. Vamos a la última parte, que es la resolución de aquel conflicto que casi termina en una guerra civil y muerte, quién sabe, el exterminio total de las dos tribus y medio, mas sin embargo no hubo así, sino que la blanda respuesta aplacó la ira. Entonces ahora ellos entran o entienden su respuesta y tienen una reacción muy diferente. La pregunta es, ¿de qué manera nos da este incidente algunas ideas acerca de cómo resolver conflictos y garantizar la unidad de la iglesia? Muy interesante la pregunta. De hecho, la misma lección ya nos da puntos que nos hablan Ujú. acerca de estas enseñanzas importantes. Yo simplemente voy a leer pedazos de la lección que nos va a dar esa idea. Sin embargo, también quiero leer lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, que creo yo refleja muy bien lo que estamos estudiando. Finalmente dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuál es el argumento de Pedro para no hacer eso malo que él dice? Es porque nosotros ya fuimos llamados para heredar bendición. Muy bien. Tema central de este capítulo es la unidad. Ya nosotros tal vez ya hemos oído hablar de eso, acerca de la verdadera unidad, la unidad en la verdad, en la oración de Jesús. Sin embargo, también la lección menciona algo interesante que yo aquí lo marqué. Dice, la unidad nunca puede ser un argumento para diluir la verdad o renunciar los principios bíblicos. Sin embargo, la disciplina eclesiástica debe ser siempre el último recurso, no el primero. Y eso nos va a ayudar mucho para saber actuar en dificultades como muy parecidas a las que estamos viendo ahora en el capítulo 22. Bien, voy a mencionar algunas de esas enseñanzas que nosotros sacamos de este capítulo. Primero, comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones. Eso es muy importante. No quiere decir de que tú veas algo y no hagas nada, sino que antes de tú concluir a algo, es mejor hablar con esa persona. Jesús ah, ah, dio consejos de acuerdo a eso también. Otro, no hay que extraer conclusiones precipitadas. Ese fue el problema de las tribus que estaban al otro lado del Jordán. Y puede que sea también un problema nuestro. A veces, por lo que oímos, por lo que aparentemente vemos, nosotros
ya pensamos que es como nosotros a veces actuaríamos. Y eso es un peligro mortal, porque eso, como leíamos un texto, eso hace que en mi mente sea una realidad, cuando ni siquiera la otra persona esté pensando en eso. Otro punto, el número 3, hablar de los problemas reales o percibidos antes de actuar según las propias conclusiones. Y eso también es algo muy importante, porque a veces los problemas son tan irreales que para nosotros es lo principal, es algo que, no, que tiene que ser comentado por todos. Y ese es un peligro también. Esto nos lleva a, a la maledicencia que nosotros comúnmente conocemos como los chismes. Y bueno, yo creo que todos nosotros somos conscientes de lo peligroso que es. Eso nos hace vivir, aquellas personas quienes viven solamente de eso, y hay personas así, son personas que viven en cosas irreales. Muy poco de lo que nosotros escuchamos de otras personas es real, muy poco. A veces simplemente son lo que yo percibo y eso yo transmito a los demás. Otra enseñanza, estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Y eso es muy importante. Las tribus que no se devolvieron, ellas estuvieron dispuestas así. Ellos le dijeron, si porque ustedes están lejos quisieron levantar otro altar para sacrificio, estamos nosotros dispuestos a renunciar a parte de nuestro territorio para que ustedes vengan a vivir con nosotros. Y eso nos habla mucho del espíritu que realmente quiere resolver conflictos. A veces, ah, cuando yo quiero resolver un conflicto, yo quiero que las consecuencias se los lleven ellos, que ellos sepan cómo arreglar y yo aquí tranquilo. Pero no, aquella persona que realmente quiere traer solución va a estar dispuesto aún a renunciar a algo de sí para que todo eso acabe, para que el conflicto termine. Y ese es un verdadero espíritu de resolución de conflictos. Otro que acabamos de hablar en la lección del día anterior, respuesta amable, comprender antes de intentar ser comprendido. Y eso es muy importante. Eso va a resolver muchos conflictos. Simplemente los estoy mencionando, no quiero comentar mucho porque yo creo que es algo que nos ayuda a meditar. Ujú. Son pensamientos muy importantes. Otro, no estaban tan orgullosos, hablando de esas tribus, de su opinión errónea como para no admitir que se habían equivocado. Y eso es otro punto importante, Ronald, porque el reconocer que estamos equivocados es una característica de verdadera humildad. Ser sinceros en eso, reconocer, yo puedo equivocarme en apuntar el error de alguien. Tal vez yo lo vi así y realmente no fue así. Pero ahora, no, yo cerrarme con mi idea, no, no, es que yo lo vi así, no, el hermano tiene la culpa porque él no debió hacerlo así. Y cerrarme con esa idea a pesar de que todo ya se aclaró, son muestra solamente un orgullo ciego, irracional. Cuán bueno sería nosotros reconocer que cometemos errores también al percibir, al escuchar, al pensar que las cosas son así. Y que el Señor nos ayude. Y quiero terminar leyendo dos citas que nos van a ampliar esta visión de los dos bandos, cuando eres acusado falsamente y cuando tú quieres traer corrección. El primero, ah, la situación es esta, digamos, que yo quiero corregir lo que ha hecho un amigo mío, un hermano, un familiar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Es ir y apuntarle el problema? No necesariamente, dice la sierva del Señor, en Patriarcas y Profetas también. En la página 497, la censura y el oprobio no lograron jamás rescatar a nadie de una opinión falsa, sino que más bien han contribuido a alejar a muchos del camino recto, por haberlos inducido a endurecer su corazón para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente pueden salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. Y esto se puede aplicar en muchas situaciones, a veces aún a personas quienes tienen pensamientos diferentes al mío, tal vez personas quienes están equivocados en ciertas doctrinas. El oprobio, la censura, el apuntar el error enfrente de todos, nunca va a hacer que esa persona se convenza de su error. Al contrario, va a cerrar su corazón. Nosotros vamos a ser instrumentos de Satanás para que aquella persona cierre su corazón al Espíritu Santo. Y al contrario, el Espíritu bondadoso va a hacer que aquella persona sea, o nosotros llevemos para esa persona el verdadero Espíritu de Cristo.
Y otra cita más, que está en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, la página 323 dice: si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellos con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón y de que fluye la savia de la vida viviente por los pámpanos. Esa es la máxima evidencia de que nosotros estamos siendo dirigidos por Cristo. Pueden los hombres hablar muchas cosas de nosotros, pueden acusarnos de muchas cosas que aparentemente hicimos, pero la evidencia más grande de que no es así, aún para ellos, ser un espíritu calmo, un espíritu paciente, un espíritu que escucha, que comprende también y que al mismo tiempo está firme en sus convicciones. Así que eso, yo creo que la lección de esta semana nos lleva a pensar de esa manera, que una de las cosas más importantes en nuestro tiempo es mantener la unidad como pueblo del Señor, sin romper ningún principio, pero al mismo tiempo saber cómo traer reprensión, al mismo tiempo saber cómo reaccionar a, a la reprensión también. Y que el Señor nos ayude a pedir, a rogar por aquel espíritu manso y amable que son características de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, solo haciendo un resumen general, recordemos que la idea principal es mantener la unidad, ¿sí? Mantener la unidad. Uno, siempre vamos a tener conflictos dentro de la iglesia. Siempre va a haber. La pregunta es, ¿cómo resolveremos? ¿Con qué espíritu? ¿Sabes? Hay un consejo que en el Ministerio Pastoral, página 306, dice así: cuando acude a aquellos que usted piensa que están actuando mal, debe tener un espíritu de mansedumbre, de bondad y estar lleno de misericordia y buenos frutos. Ese debe ser su espíritu cuando piensa que alguien está actuando mal. Ahora, nunca saque conclusiones apresuradas basándose en un rumor, porque eso podría traer serias consecuencias, así como en la experiencia del pueblo de Israel. Am, Me recordé de un filósofo, no me acuerdo quién fue y tampoco me acuerdo cómo eran realmente aquellas palabras, pero se las parafraseo así. Hubo un hombre que quiso avisar de la vida de alguien a este hombre, era un filósofo. Y este filósofo le dijo: ¿es verdad? Lo que me vas a contar es verdad. Y él dijo: no, o sea, era un rumor. Después le dijo: bueno, si no es verdad, entonces no me sirve. Y después dijo: bien, lo que me vas a contar, ¿me edifica a mí? Él dijo: no, entonces no sirve. Me recordé simple como una mera curiosidad, pero tiene mucha razón, ¿sí? Mucha razón. ¿Por qué? Porque cuando sacamos conclusiones de que aparentemente es verdad en un falso rumor, pueden ocurrir serias tragedias, puede ocurrir destrucción, puede ocurrir, quizá, quién sabe, hasta el hermano puede apostatar de la fe, puede renegar de la fe, no sé lo que sé, pero podemos cometer serios errores. Por eso nunca basemos o saquemos conclusiones en un falso rumor. Siempre debemos investigar si es verdad o no es verdad, porque muchas veces se juzgan las motivaciones, ¿sí? Yo ya les comenté de la disciplina, no lo voy a volver a comentar, más sin embargo, es muy común. Pero necesitamos nosotros seguir de cerca los principios bíblicos para resolver ese tipo de problemas dentro de la iglesia, aún dentro de la familia. Pues necesitamos todos los días seguir de cerca lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, porque si no, traeremos serias consecuencias, familias divididas, hogar destruido, iglesia dividida, y eso va a ser el testimonio que vamos a dar al mundo. Y Dios no quiere eso. Jesús, hemos mencionado muchas veces, oró en Juan 17 para que su pueblo sea uno, así como Él y su Padre son uno. Que esa oración pueda ser respondida por nuestras experiencias, por nuestro diario de vivir. Que el Señor la pueda bendecir y nos vemos la próxima semana. IAG, juntos avanzaremos.